Ya vimos cómo el data frame puede ser estructurado a través de una data con diccionarios. Vamos a hacer el flujo completo, que sería un CRUD, que significa crear, leer, actualizar y eliminar cosas de un data frame. En este caso, el primer paso es importar la librería de pandas y luego creamos un data frame, cosas que ya hicimos anteriormente. La idea de todo esto es siempre recordar que el dato es mejor estructurado cuando la data de entrada es un diccionario. En este caso tenemos el mismo diccionario que vimos anteriormente. Vamos a asignárselo a la variable datos y vamos a ejecutar data frames, solo pasándole la información de datos, cosas que vimos anteriormente. Y hasta aquí pues es lo elemental de poder crear un data frame. Aquí la data, nuevamente para explicarlo, sería una data estructurada a través de filas y columnas. Los índices son agregados automáticamente por la sintaxis de data frame, ya que no le coloqué o le indiqué la opción de índices. Como lo ven acá, índices, columnas y el tipo de datos. Solo le dije, con estos datos créame un data frames, y eso es lo que hizo, pero fíjense cómo es estructurado. Ahora vamos al segundo punto, que es actualizar. Nosotros podemos hacer un update de dos maneras. Uno, agregar una columna al data frames. Es sencillo porque tenemos que pensar que el data frame está organizado por filas y columnas. Si nosotros, para recordar un poco también hacia atrás, cuando vimos la parte de series, vemos que las series son una columna. Si yo deseo agregar una columna al data frame, entonces lo que tengo que crear es una serie. Por eso la sintaxis que se utiliza para agregar una columna en data frames es pandas.series, donde le paso la información que yo quiera y de lo que va a ser estructurada esa serie, y se lo doy a esta variable que se llama valores puntaje. Vamos a ejecutarla y vemos que tiene esa información. Hasta este punto solo lo que hemos creado es una serie con cierto tipo de data. Ahora vamos a agregársela. Para agregarla podemos colocar data frames, que sería este data frame que nosotros hemos creado, y entre corchetes el nombre de la etiqueta de esa columna. En este caso df puntaje igual a los valores del puntaje. Estos valores que yo creé como serie se lo voy a agregar al data frames. Al ejecutarlo, una vez ejecutado, vamos aquí a imprimir el data frame y vamos a explicar aquí algo. Como puntaje no existía y yo lo estoy agregando, él va a verificar dentro de sus etiquetas si puntaje existe o no existe. Supongamos que yo quiero volverlo a ejecutar. Vamos a copiarlo, vamos a agregarlo acá como data frames, vamos aquí a imprimir nuevamente el data frames y vamos a ejecutar esta línea. Fíjense que no da un error, porque no importando si existe, él no va a duplicar la columna. Lo que va a hacer es actualizarla si esta no existe, y si no existe la va a agregar. Entonces no crea un data frame, sino que agrega información a ese data frame, en este caso como una columna. De esta manera nosotros podemos agregar. La otra manera de poder actualizar es cuando la columna ya existe. Por ejemplo, puntaje ya existe. En este caso le estoy diciendo a través de esta sintaxis que me cree una serie de datos. Voy aquí a modificarla. Por ejemplo, voy a colocarle 88, voy a colocarle 87 aquí y aquí le coloco 45. Lo que va a hacer esta sintaxis es crear una nueva serie, y aquí yo le voy a decir que la agregue, pero como ya la columna existe, y lo que va a hacer es actualizar la vieja información con esta nueva que le estoy pasando. Un dato también particular acá que lo vamos a ver próximamente es del tipo de dato NaN. Fíjense aquí que coloqué 1, 2, 3, 4, y cuando creamos valores puntajes 1, 2, 3, 4 se nos perdió uno, y eso pasa muchas veces cuando la data es transferida. ¿Qué hacemos con los NaN? Lo veremos posteriormente. Otro de los puntos es poder leer, cosa que ya habíamos visto. Para poder leer es llamar al data frames y entre corchetes colocar la columna que yo deseo leer. Esto es a través de corchetes, entonces me trae la información. También lo podemos hacer una lectura a través de atributos y la respuesta va a ser exactamente la misma. Todo va a estar dependiendo de cómo está etiquetada las columnas. Si las columnas tiene, por ejemplo, espacios, es imposible que yo coloque df.throw espacios feos, porque no va a poder traer la información y de hecho va a dar un error. Finalmente, la parte del CRUD tiene eliminar. Para nosotros eliminar una columna, lo que hacemos es ejecutar esta línea de sintaxis que es del de delete data frames y le pasamos la columna que yo quiera eliminar. Y si ejecutamos este comando y luego imprimimos el data frame, vemos que puntaje ya no existe porque fue eliminado. Y en resumen, de esta forma sencilla yo puedo crear, leer, actualizar y eliminar información de un data frame de forma muy sencilla y clara con pandas.